Bueno, buenos días. Vamos a empezar ya, son 1:30. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas al Jardín del Filólogo. Hoy tenemos la suerte y bueno, también la suerte doble. Por una parte por el invitado y por otra por la iniciativa, que no solamente es, en este caso, idea nuestra, sino también de nuestros colegas argentinos que nos están escuchando. La suerte es tener a Julio Vélez. A él le he presentado ya muchas veces, no va a ser la última, Julio, así que intentaré que haya un poco de suspense en cada vez que lo hago. Lo que sí que te pediré es que al final, quizá al principio de tu intervención, metas la cuña publicitaria de tu última publicación, la de la colección y el volumen Vale, de la historia en cátedra, porque bueno, vale. creo que en concreto para el tema de hoy es interesante. Bueno, Julio Vélez es catedrático de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid y director del ITEM, del Instituto de Teatro de Madrid, que es un poco lo que hace que le convoquemos hoy. Sin embargo, aunque nos interesa hoy en particular por esa faceta, es decir, por su faceta de experto en la historia del teatro, entendido como un espectáculo total, no solamente el texto y las conexiones lógicas de la trama, sino puesta en escena y industria teatral en su totalidad. No solamente eso digo, que es lo que nos interesa, sino que él es un experto en bastantes más cosas. Voy a intentar trazar muy brevemente su trayectoria. Él tiene 2 doctorados, es por una parte experto en siglo de oro español y por otra es medievalista. Tiene un doctorado en la Universidad de Chicago con una tesis que luego fue un libro, El Parnaso Español, un libro sobre la ideología, la simbología parnasiana en la literatura del siglo de oro español. Luego ha trabajado pues, sobre Quevedo, sobre Calderón, sobre las imágenes de la corte de Felipe IV, sobre lo cual tiene otro volumen, y todo eso por esa faceta, repito, de experto en teatro del siglo de oro español, que ha dado también vida a varias ediciones en cátedra. Destaco, por destacar una, la de Torres Naharro, que me parece que es un antes y un después en los estudios del teatro del siglo XVI en España. Bueno, tiene también otra faceta de medievalista. Él tiene un doctorado en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre la corte de Juan II en general, sobre ginofilia y misoginia en la Edad Media y sobre el libro de don Álvaro de Luna, que luego él saca en edición crítica en cátedra, ¿no? El libro de las claras virtuosas, o virtuosas y claras. Siempre me olvido y ya sé por qué me olvido, no me importa tanto. En todo caso, 3 facetas, pues, repito, la de estudioso del siglo de oro español, particularmente, pero no solo, del teatro, otra como medievalista, y luego una última, que repito, lo que dije antes, es la que nos convoca, que es la de experto en historia del teatro como espectáculo total. Es decir, no solamente aristotélicamente hablando de la trama, sino de la historia, de la escenografía en España, y por eso consideramos que era interesante tenerle hoy. Le pedí a Guadalupe Bulli, que nos escucha con cámara puesta, muy, muy atenta, que nos dijera un par de palabras en concreto sobre el contexto argentino de la intervención de hoy. ¿Quieres que te deje la palabra, Guadalupe? Dale, gracias Antonio. Gracias Julio por esta charla y Antonio por las gestiones. Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes y graduados de la carrera de Letras de la Universidad Nacional de General Sarmiento de Buenos Aires. Bueno, que en el marco de una beca con mi compañero que está por ahí, Alan Velázquez, una beca de formación en la materia de literatura española, con la profe Clea Gerber, se nos ocurrió poner en escena Bodas de Sangre, pero en versión títeres queríamos hacerla. Y después de charlar con algunos expertos en teatro, porque nosotros somos de literatura, nos dijeron, nos hicieron pensar que tal vez era un poco ambicioso y difícil hacer Bodas de Sangre en títeres porque no estaba pensada para eso inicialmente. Lorca no la escribió para eso.
Así que en este momento estamos pensando con este grupo de estudiantes, compañeros y compañeras, si seguimos con esa idea de hacer bodas de sangre en títeres o si hacemos alguna mezcla de técnicas, personas, títeres, objetos, o cambiamos la obra directamente por alguna otra de Lorca, como puede ser La zapatera prodigiosa, y en ese caso tal vez haríamos títeres adentro de la obra, ¿no? Con personas. Así que en eso estamos. Primero vamos a leer bien Bodas de Sangre, como un club de lectura vamos a hacer, y otras obras de Lorca, y bueno, después hacemos la adaptación y el año que viene haríamos la puesta en escena. Bueno, y en ese marco, como acá no tenemos expertos en Lorca, Clea y Antonio hicieron las gestiones para esta charla con Julio. Así que muchas gracias. Creo que eso es todo. No sé si Alan quiere agregar algo. Si no se manifiesta Alan, entiendo que no. Muchas gracias, Guada. Creo que eso fue bastante explicativo de el momento en el que estamos y cómo estamos como proyecto. Gracias, Guada, y gracias, Alan. Entonces, pues, Julio, si quieres meter la cuña, este es el momento, y luego te dejo hablar de Bodas de Sangre y detalles de su puesta en escena, que es lo que nos convoca. Venga, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias. A ver si puedo presentaros. Vale. Estáis viendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, lo primero, Guadalupe, Alan, me parece bueno, muchísimas gracias, Antonio, por invitarme una vez más a participar en estas actividades que le tengo tanto con esta universidad a la que tanto me une, ¿no? Una persona a la que tanto me une, ¿no? Y que siempre se las ingenia para que de una manera u otra pues yo quepa en sus actividades y yo pues te lo agradezco, ya sabes, de corazón, Antonio. Nos conocemos del Pleistoceno superior y Antonio pues es un grande, no sé qué voy a decir. Y Guadalupe y Alan, pues yo no sé qué deciros, pero no me parece mala idea, ¿eh? O sea, no creo que esté muy lejos de la estética lorquiana, la cuestión del títere. Él tiene varias obras que desarrolla para títeres. Ahora, bueno, luego vamos, si os parece, hablamos después de la charla sobre qué es lo que se ha hecho con Bodas de Sangre y qué puede ser novedoso al respecto de lo que proponéis, ¿vale? Bueno, comienzo con la cuña publicitaria. Como decía Antonio, una de las, digamos, uno de los de las cuestiones que más tiempo me ha llevado en los últimos tiempos ha sido la dirección de una colección en la editorial Cátedra sobre teatro y artes escénicas. Es una colección nueva que lleva 2 años, de la que van a salir una serie de manuales. Primero va a salir un manual de dirección de escena, que va a salir el año que viene, de Natalia Menéndez, Ainhoa Mestoy y otras personas. Luego va a salir un manual de escenificación desde la dirección de escena de José Gabriel López Antuñano, dirección de escena del siglo XXI, que va a ser un manual de referencia. A la vez dirijo esta sección de la colección, que es una historia del teatro y las artes escénicas en el ámbito hispánico, o sea, intentando establecer conexiones y colaborando entre España y la América hispana, con algunos toques de Brasil también, desde la Edad Media, bueno, desde la Edad Media, obviamente, desde la Edad Media hasta el siglo XXI, ¿no? Hay siglos en los que se ve de manera más clara que otras. Ahora han salido 3 volúmenes, siglo XXI, que tengo aquí. Escenas en diálogo, que es un volumen en el que se tocan todos los teatros nacionales de la América hispana y de España. Siglo XX, que hemos tenido que dividir en América hispana por un lado y en España por otro, esta es la parte española. El año que viene saldrá la parte americana. Y siglo XVI, que quedaré fatal porque no es el que hice yo y no lo tengo por aquí. O sea, yo creo que lo tengo en otro lado, que es
en el que se traza realmente el nacimiento del teatro profesional del siglo XVI, que es un libro, aunque es un siglo muy poco estudiado en términos de literatura dramática, o estudiado por debajo del gran siglo XVII, del gran siglo del barroco, es sin embargo fundamental en cuanto a es el siglo en el que nace el fenómeno del corral y por lo tanto el fenómeno del teatro comercial como tal. Es un fenómeno paneuropeo, es decir, y también trazo algunas conexiones que hay con los paradigmas escénicos que había en la América precolombina y que se desarrollan luego en la América colonial. Ya acabando la publi, voy a pasar a compartir un momento, el PowerPoint. Un momento, a ver si lo tengo. Ventana. Voy a compartir ventana, ¿no? Un comentario yo. Si me sale. ¿Se puede compartir ventana o compartir aplicación? Sí, Vale. A lo mejor es más fácil compartir aplicación, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, para compartir solo el PowerPoint. Vale. Compartir aplicación y me tiene que aparecer toda la pantalla. Un momento, no sé por qué me... Deben aparecer las aplicaciones que estén abiertas. Me aparecen ventanas... No, me abre lo mismo de antes, ventanas y toda la pantalla. No sé por qué. Mira que hemos hecho la prueba, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Suele ser más fácil lo de la pantalla, ¿eh? Pero bueno. Sí, ¿no? Pues esperaos un momento porque lo que voy a hacer es subir un instante. ¿Vale? Subo la aplicación, subo el PowerPoint, lo convierto y ya está. Ya comparto ventana y ya está. Vale, a ver dónde os tengo ahora, porque como no tengo tanta cosa abierta, ahora mismo es que, perdona, pero es que tengo aquí bastantes. Vale, ahora. Ahora sí. Deberéis estar viendo todos. Sí. Vale. Genial. Perfecto. Bueno, pues perdona, ya estamos. Bien, a ver cómo os puedo ver a la vez. Bien. Vale. 1 y 2. Vale, perfecto, ya está. Bueno, no sé si habéis visto bodas de sangre en los cursos de literatura. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto algo del contexto? ¿De cómo nacen? Sí, vimos. Vale, de acuerdo. Bien, entonces, un poco para el público general. Habéis de saber que bodas de sangre... Uy, me ha saltado. Me ha hecho esto la puñeta más cosas. Vale. Bueno, bodas de sangre sale de una noticia que apareció en el ABC en 1928. ¿Esto sí lo sabéis? ¿No? El 22 de agosto de 1928 hubo una noticia que se recogió en el ABC de la dictadura los tiempos de la dictadura Primo de Rivera, en la que había en la que se describía los sucesos acaecidos en una boda que tuvo lugar en Andalucía, en la que hubo un caso muy parecido al que luego se desarrollaran bodas de sangre. La novia se fugó con uno de los invitados y hubo una reyerta y acabaron muriendo una gran cantidad de comensales. Esto fue muy comentado y llegó a los periódicos de la época, los periódicos más gore, los periódicos
más tipo el caso, ¿vale? Y se replica de dos maneras totalmente distintas en dos medios distintos, ¿vale? Por un lado tenéis ahí la portada del cortijo en la parte derecha, la portada del cortijo de la novela corta Puñal de claveles, de Carmen de Burgos Colombine. ¿Esta la habéis visto? No, Vale, no sabíamos de esta. Vale, Puñal de claveles de Carmen de Burgos desarrolla la misma historia de la que luego se va a hacer eco Lorca y se va a publicar un año antes. Es decir, Lorca está trabajando con una obra que ya tiene con un evento que ya tiene contexto y que tiene repercusión en el momento. La crítica está dividida sobre si Lorca leyó o no leyó la novela de Carmen de Burgos, pero de cualquiera de las maneras se desarrollan los mismos elementos, aunque eso sí, y de manera fundamental, con un final feliz. Es decir, no los dos novios acaban, la novia y Leonardo, el personaje que hace de Leonardo, que se llama Francisco en realidad, pueden fugarse y escapar de la reyerta, ¿vale? Este es el material a partir del cual Lorca funcionó e hizo una primerísima versión a la que tuvo acceso Lola Membibres. Lola Membibres era la directora de su propia compañía. Hay que tener en cuenta que en los años 20 y los años 30 hay una gran cantidad de mujeres directoras de compañía. Y esto marca el desarrollo de muchos personajes femeninos importantes en el teatro de los 20, los 30 y los 40. Son personajes que estoy hablando desde finales del 19, Joaquín Vicenta y demás, algunos personajes de Valle Inclán, personajes lorquianos, y que quedarán ya olvidados a partir del teatro de drama social de los años 40 y los años 50, que es otro modelo de producción teatral. Estos son los años de María Guerrero, de Margarita Xirgu o de la propia Lola Membibres. Entonces, los autores de la época lo que hacían era leer las obras en privados, en momento, digamos, una lectura privada de la obra ante la compañía a la que se la quería vender, ¿vale? Lola Membibres se entusiasmó con el proyecto, pero tenía un proyecto ya contratado con el Teatro Español, ante lo cual no pudo estrenarla, ¿vale? La compañía que la va a estrenar es la de Josefina Díaz de Artigas, ¿vale? En vida de Lorca tenemos, por lo tanto, dos estrenos el mismo año, el de la compañía de Josefina Díaz de Artigas y la compañía de Membibres. La de Membibres es, sin lugar a dudas, la razón por la que hay tanta tradición de bodas de sangre en la Argentina, porque esta obra se va a estrenar, esa versión se va a estrenar en Argentina y después irá a España, en concreto al Teatro Coliseo de Barcelona, en el 35. Después, la propia Margarita Xirgu hará una tercera versión en el Teatro Principal Palace de Barcelona, que también tendrá mucho éxito. Y, de manera muy curiosa, encontraremos una primerísima traducción al inglés estrenada en vida de Lorca en Nueva York por parte del Neighborhood Playhouse en el Lyceum Theater de Nueva York, ¿vale? Esa traducción va a cambiar el título por Adelfas Amargas, en referencia al culmen o el clímax de la obra, de la que también se va a hacer eco Colombine o Carmen de Burgos en su propia novela. Cuando ella titula Puñal de claveles, está refiriéndose a la famosa escena del puñal que va a desarrollar Lorca al final del todo, en la escena más conocida de la obra quizá, en la que la madre habla en primera persona con el puñal, con el puñalito, ¿vale? Que va a ser el causante, digamos,
inintencionado de esta gran tragedia. Esa Bitter Oleander o Adelfas Amargas va a ser la cruz de Adelfas Amargas que inmediatamente antecede la escena del puñal. ¿Vale? Es decir, ya desde un principio, la gente, todos los que han tratado el texto lorquiano y el evento que ocurrió, destacan el momento de la muerte y el momento de cómo la madre se acerca a la tragedia. La producción de Josefina Díaz de Artigas está marcada por la propia Josefina. Ella tiene 42 años en el momento y hace de novia. Va a ser la primera y última primadona o primera y última directora de compañía que va a escoger el personaje de la novia. A partir de Lola Membrives siempre harán el de la madre. Esto ya nos dice, en términos escénicos, que el personaje que va a estar favorecido ya en el momento y que se va a entender escénicamente o en términos teatrales, que va a ser el fundamental, es el de la madre. ¿Vale? Tuvo lugar el estreno en el Teatro Beatriz el 8 de marzo del 33 y contó con los decorados de Santiago Ontañón. ¿Qué nos dice esto? Santiago Ontañón era un pintor de vanguardia. ¿Vale? Muchos de los escenógrafos de los años 20, de los años 30, eran pintores de vanguardia y algunos de ellos volverán luego a hacer versiones escenográficas de bodas de sangre. ¿Vale? Ontañón además era un gran amigo de Lorca y por él sabemos que esta obra fue leída en primer lugar, leída y ofrecida a la compañía de Lola Membrives. Los figurines fueron de Montfort. Lo que sabemos de estos figurines es que tendían, al igual que la novela, que tienen aquí las páginas de representación de los personajes de cruz, de puñal de claveles, tendían hacia el andalucismo, es decir, una representación estereotípica de los personajes andaluces. Una novia que aparece vestida de fiesta con una mantilla negra o una mantilla roja por encima con un vestido de vuelo. Lo más probable es que la versión de Josefina Díaz de Artigas funcionara a partir de este momento. De hecho, vamos a ver ahora fotografías en las que aparecen, son siempre, por cierto, cada vez que intentamos hacer una reconstrucción de una puesta en escena de esta época, hay que tener en cuenta que todas las fotografías que tenemos son de posado, o sea, no son de ensayo. Son fotografías diseñadas para los periódicos y las revistas del momento. Entonces, no necesariamente nos están indicando una obra en concreto, aunque sí nos dan pistas, por supuesto, sobre el espíritu, el núcleo de convicción dramático y el núcleo de convicción escénica que el director va a intentar traer a las tablas, es decir, la lectura que el director hace del texto. ¿Vale? Son varios los testimonios de la prensa que nos hablan del amaneramiento y la exageración que el poeta decidió que habían de tener los personajes de su obra. Es decir, hay una exageración del andalucismo de la misma. Josefina Tapias, que otrora fuera primera actriz de la compañía de Díaz de Artigas, pasa a escoger el personaje de la madre. Manuel Collado, el del novio, Pedro Cuenca, el de Leonardo, y Carmen Ponés, el de la luna. ¿Vale? Vamos a ver otra cosa que podéis tener en cuenta a la hora de hacer esta versión vuestra. Y es el personaje de la luna, quién lo va a representar. ¿Vale? Que eso es interesante. ¿Os acordáis, por cierto, los que hayáis leído la obra, qué personaje tiene que representar la luna? Sí, un leñador. No. Un leñador, claro, porque esto corresponde perfectamente a la lógica estética andrógina que favorece Lorca en muchas de sus obras. La luna es un hombre. ¿Vale? Sin embargo, solo en 2 producciones de la historia escénica de Lorca, la luna va a ser un hombre. Casi siempre va a ser escogido o va a ser va a ser realizado por una mujer. ¿Vale? Se habló en el momento de una noche de gloria en la que realmente pues, tuvieron un éxito brutal
Y Lorca estrenó delante de los grandes del momento, los hermanos Álvarez Quintero, Unamuno, Benavente, Salinas, Guillén, Alexandre, Cernuda, Alto Laguirre, Carlos Morla Lynch y Fernando de los Ríos, ¿vale? La crítica concedió a la obra un aplauso bastante generalizado, ¿vale? Es un momento bastante triunfal en la vida de Lorca. Lorca lleva desde el 31 dirigiendo La Barraca y en el año 33, si recordáis, vamos a tener un cambio dentro de la Segunda República en el que vamos a pasar de Fernando de los Ríos y la primera legislatura de 2 años de Azaña al gobierno de la CEDA, al de Carlos Gil Robles, ¿vale? En el gobierno de la CEDA, La Barraca va a perder gran parte de su financiación y a Lorca le va a empezar a interesar, él sí va a seguir metido en el mundillo de La Barraca, él va a seguir con su grupo teatral, pero le va a interesar también desarrollar otros ámbitos, ¿vale? Y desde luego su propia dramaturgia empieza a tener ya carácter de éxito internacional y eso es algo que le va a llamar poderosamente la atención, ¿vale? La obra fundamental va a ser el estreno en el Teatro Avenida de Buenos Aires de Lola Membrives. Si os fijáis en estos figurines, se mantiene el toque andalucista que ya veíamos en la novela de Carmen de Burgos y que pues, nos sirve para reconstruir la escenografía ahora relativamente perdida de la de Josefina Díaz de Artegas. Y además nos presenta un decorado que tiene un telón de fondo, si os fijáis, pintado de carácter expresionista, es decir, que no quiere necesariamente decir nada, pero que parece que es un fondo arbóreo, seguramente representando el bosque o incluso representando el trigo bajo el que los personajes van a ser enterrados. Recordad que en el planto final de la madre, que es la escena culmen de la obra, se habla del bendito trigo bajo el que están enterrados los personajes, y un practicable a mano izquierda con la forma de una escalera que nos indica seguramente que se está jugando con espacios. Esto puede indicar, por ejemplo, que la luna puede estar hablando desde arriba, subida a la escalera del todo, o que la escena de lucha, la escena de la cruz de navajas o de la cruz de puñales, puede verse en la propia escalera, ¿vale? Esto digamos que nos ayuda a reconstruir la escena. Por la parte derecha encontramos una puerta de nuevo practicable de donde van saliendo los personajes. La salida, por lo que vemos, es única. Entrada y salida del mismo lado, ¿verdad? La compañía de Lola Membrives tuvo un éxito brutal. Este es el pequeño cómic, pequeño cómic que parece casi una caricatura, del personaje de la madre en la novela tantas veces mencionada de Colombine. La madre, ahí si os fijáis, aparece como una madre agitanada, ¿verdad? Con un rosario por detrás y en los laterales, con un botijo y abanicándose. Claro, no es, tened en cuenta que la versión de Colombine no es cómica, pero sí es de final feliz. Entonces no necesariamente traslada la urgencia de la tragedia clara y brutal que encontramos en Lorca, ¿vale? El éxito de Lorca en Argentina ya era absoluto. Bodas de Sangre llega a 125 representaciones, La Zapatera Prodigiosa 50 y prepara una versión de La Dama Boba para la compañía de Eva Franco, con igual éxito. Entonces, Lorca tiene un primerísimo éxito, que es Mariana Pineda, que recorre prácticamente toda la península, de su propio teatro, que recorre prácticamente toda la península y que viaja, y deja esto preparado el ámbito para Yerma, que va a ser un éxito superior, aunque no va a viajar tan fácilmente a la Argentina, y sobre todo Bodas de Sangre, que va a ser un éxito puramente argentino. Entonces, me hace mucha ilusión que una compañía argentina retome esto. Como veremos, hay múltiples intentos argentinos de puesta en escena, escenificaciones de Bodas de Sangre, ¿vale? Varios prácticos del arte escénico de la Argentina lo han hecho. Por ejemplo, Enrique Díez Canedo, que es el crítico de La Voz y además un crítico muy conocido
en la época y un poeta perteneciente a la generación del 27, nos destaca a la gran actriz magnífica en su atavío español como una mujer de Zuloaga. ¿Veis? O sea, ya se entrevé de nuevo ese andalucismo racializado. Bueno, claro, obviamente, la obra acaba con la oscura raíz del grito, que es quizá el movimiento más lorquiano o la frase lorquiana que mejor resume el acercamiento a la patria chica que tenía el poeta granadino, ¿no? Desde su primera actitud de ánimo y va sacando la imagen completa rival de sí misma en cada instante, ¿vale? O sea, Lola Membrives aparece destacada como una mujer de raza, una madre completamente de raza. Aquí tenéis la representación de la Membrives, ¿vale? Esta es la... Ya dejamos a la novia y empezamos con la madre como personaje protagonista. Y es una madre espectacular. Es una especie de écuba llorosa que acaba siendo la flor de todos los... acaba obteniendo la flor de todos los críticos. El traslado de la versión, si os fijáis, de la Membrives en el 33 al Coliseum en el 35 juega con la escenificación de la escalera. En lugar de tener una única escalera lateral en la que los personajes suben y bajan, tenemos una escalera doble en la que los personajes están marcando doble espacio. Tenemos el espacio inferior del tablado, el primer piso y el segundo piso. Esto, claro, permite más juegos con varias escenas. Podrían hacer, no sabemos cómo se hizo, ¿eh? Todo esto es hipotético, pero sí sabemos cuál es el plano en el que están trabajando. La escena del bosque, por ejemplo, se podría hacer en el espacio inferior, mientras que la escena de la boda se podría hacer en el espacio superior, o, por supuesto, los personajes alegóricos, tipo la luna o los leñadores del final, aparecen en el espacio de arriba del todo, ¿vale? Esto lo digo porque se puede construir o bodas de sangre en un único espacio plano, que a veces ocurre, totalmente llano, o en un espacio incluso triple, incluso ya en esta propia versión del 35. Y además hay que destacar una característica fundamental, que esto no siempre se estudia bien, y es que Lola, en la producción de Lola Membrives, Lorca hace de director, ¿vale? Y al Lorca director de escena se le estudia muy poco, y el Lorca director de escena es un gran innovador en técnicas. Como veis, aquí coincide que está con el famoso mono, ¿no?, de la barraca, porque está en esos momentos ensayando la Fuentovejuna, que va a estrenar en el 34, y estará ensayando unos entremeses cervantinos, que va a estrenar en el 33, ¿vale? Como director de escena, ¿vale? Ya desde el 32 sabemos que Lorca va a empezar a jugar con la iluminación escénica. Martínez Romarate, el gran iluminador que sería luego del teatro español, ha dejado documentación escrita sobre cómo Lorca iluminaba a partir de focos de colores. Y esto nos da una sensación, claro, de la importancia del cromatismo lorquiano. Cuando se estudia Lorca en términos poéticos siempre se destacan, claro, el azul, el verde que encontramos, pero no siempre nos damos cuenta de que son colores que tienen una significación cromática sacada o ampliada en el mundo del teatro, porque es el momento en el que empiezan a aparecer focos de colores. Nos queda, por ejemplo, constancia de que en el Auto Sacramental, La vida es sueño, de 1932, la primera producción que hizo con la barraca, él marcaba por medio de un código de color cada una de las escenas. Y esto se aplicaría, claro, también a bodas de sangre. Por ejemplo, claramente la escena de la noche y la escena de la luna y la escena de los leñadores tendría un cromatismo azul, ¿vale? Algo que se va a mantener y se va a respetar a lo largo de prácticamente toda la historia de la puesta en escena de esta obra, ¿vale? Esta es la del 35 de Margarita Xirgu, en la que la Xirgu va a estar representando también a la madre. En realidad es una película
que ella va a realizar poco después y que, si bien no vale mucho como película, esa película temprana del 30 y no sé cuánto, de 40 y algo creo que es, de Bodas de Sangre, sin embargo, es un documento fundamental porque nos presenta una grabación de la Xirgo interpretando un Lorca, ¿vale? Claro, entonces esto nos permite reconstruir, no reconstruir, ver cómo hacía perfectamente, cómo se interpretaba perfectamente a Lorca desde los paradigmas de la actriz favorita de Lorca. Recordemos que la Margarita Xirgo va a ser la actriz modelo a la que Lorca le va a dedicar Bernarda Alba y a la que Lorca intentará que estrene Yerma. Es decir, la gran actriz fetiche para la que él va a construir un número importante de personajes femeninos, ¿vale? En el periodo franquista y la guerra civil no se va a dejar de interpretar Bodas de Sangre. Recordad que Lorca muere, es asesinado el 18 de agosto del 36 y el bando republicano utilizará Bodas de Sangre para hacer de entre otras de sus obras, ¿no? Para hacer el caso del Lorca mártir, que luego explotará durante toda digamos, la cristalización de una iconización de Lorca que aparecerá durante el exilio y que todavía hoy se entrevé, ¿no? Esto es una idea que desarrollará sobre todo Alberti en el 37 y que está muy presente en todas las producciones de las Bodas de Sangre desde ese entonces. Podemos destacar la Noces de Sang del 37, las Bodas de Sangre, la de París, perdón, las Bodas de Sangre, que se estrena por el grupo de teatro García Lorca en plena Guerra Civil en el Teatro Español de Madrid. Las bodas ya en la posguerra, las Bodas de Sangre y Zapatera Prodigiosa por el TEU de Zaragoza, ¿vale? Que se repetirá en el 40. En el 46, las Bodas de Sangre del Teatro de Estudio de Juan Germán Schroeder, ¿vale? Y la de 1962 de José Tamayo, ¿vale? Como veis, hay un gran vacío lógico, claro, después de la muerte de Lorca, porque están en España quienes están. Es de destacar la producción del argentino Schroeder, que va a ser recuperada por una producción muy interesante que realiza Jorge Eines hace unos 10 años. Luego hablaré de ella. Esta obra tendrá un homenaje, pues, esta construcción de estas Bodas de Sangre en plena posguerra, ahí en el 46. ¿Vale? De todas estas voy a destacar la de José Tamayo de 1962 en el Teatro de Bellas Artes. Si os fijáis, o se pueden fijar, la escenografía es una escenografía de carácter abstracto, muy en la línea de lo que se llevaba, de lo que se estaba intentando exportar desde la España franquista, ¿no? El arte abstracto como una de las características, ¿no? de la producción cultural de este momento del post-aperturismo, del 59 a los 60, en el que encontramos a José Caballero como uno de los principales referentes. José Caballero había trabajado con Lorca. José Caballero era amigo de Lorca y había formado parte de la Escuela de Vallecas, uno de los grupos de arte plástico más característicos de la vanguardia española, en los que se mezclaba el primitivismo del terreno con formas que parecen constructivistas. Entonces encontramos siempre en la Escuela de Vallecas cuadros en los que se reconstruyen, por ejemplo, aldeas, pero desde un punto de vista cercano al constructivismo, o sea, con unas imágenes poligonales muy definidas, muy claras y que acaban siendo incluso un poco agresivas. Como se entrevé en esta foto de posado, de nuevo recordemos, de posado de la producción de José Tamayo, ¿vale? La de Tamayo tuvo estos decorados de José Caballero, los vestuarios de Víctor María Cortezo y estuvieron ahí Paquita Rico, Pilar Muñoz, Paloma Lorena, Laura Alcoriza, Joaquín Almarche, Berta Riaza, Berta Riaza, por cierto, hizo de novia, ¿no? Bueno, tuvo una repercusión relativa
el público tuvo cierto éxito, pero la crítica estuvo muy dividida. Entonces hubo gente que destacó fundamentalmente la belleza de la escenografía y criticaron el montaje en sí, ¿no? Frío, frío, frío. Cuidado que hay que echar hielo para enfriar ese rayo encendido que es el Lorca Bodas de Sangre. Pues anoche se consiguió en el Teatro Bellas Artes. No se salva ni una voz de las que intervinieron. Lorca fue zarandeado, Lorca fue canturreado, Lorca fue lloriqueado, Lorca fue desgarrado, malentendido, desentonado, frenado a destiempo y traicionado por los cuatro costados. No es así. La crítica de Enrique Llobet del 62 no deja Cristo con cabeza, ¿no? Recordemos que es el momento en el que se empieza a recuperar la figura lorquiana en la España franquista, y no obviamente en el exilio, donde es una de las figuras fundamentales, y obviamente también en la repercusión internacional que estaba ya teniendo. Ya encontramos traducciones y puestas en escena de Bodas de Sangre en Inglaterra en los años 50, en Nueva York, bueno, en otros lugares de Estados Unidos, en Italia, en Francia. Es un nombre que tiene una repercusión, un teatro que tiene una repercusión importante. Y se está empezando a recuperar en España. Este es el momento en el que se publican las obras completas de Lorca en Aguilar, ¿vale? Estos famosos libros con papel de Biblia que tanto hicieron por la recuperación de los clásicos en España, ¿vale? Al año siguiente, Lorca regresó a Cataluña gracias a la compañía Maritza Caballero, que estrenó Bodas de Sangre, de nuevo en el Teatro de Barcelona. El crítico de La Vanguardia, en este caso, fue bastante más benevolente, ¿no? Con este sentido homenaje al poeta desaparecido. Vamos a la democracia. En democracia encontramos más, pero podemos destacar las siguientes puestas en escena de Bodas de Sangre. La de los 80, del Grupo Teatro Estudio, de Berta Martínez. La del 85, estrenado en el Festival de Almería, por José Luis Gómez, en 1980, por el director onubense José Luis Gómez, director y actor onubense muy conocido. En el 93, en el Teatro María Guerrero, por Ariel García Valdés. En el 2009, de nuevo en el María Guerrero, por José Carlos Plaza. En el 13, por Irina Kuberskaya. Y por Jorge Eines, en ese homenaje que os mencionaba, la obra indicada por Schroeder, ¿vale? Y en el 2017 por el argentino, de nuevo, Pablo Messier, ¿vale? Entonces encontramos Jorge Eines, Pablo Messier, Ariel García Valdés y la original de Schroeder, aparte obviamente de la producción original de Lola Membibres, como acercamientos, digamos, argentinos a la materia de Bodas de Sangre. Es una especie de constante, ¿no? En el 38, en cuanto a las películas, tenemos tres. Tenemos una película de Edmundo Guibourg y la compañía de la Margarita Xirgu, ¿no? Que es la que nos representa mejor la puesta en escena clásica, es la que tenéis aquí abajo representada, con la imagen de Margarita Xirgu vestida de la madre, ¿verdad? La del 81, de Carlos Saura, a partir del ballet de Antonio Gades, titulado Crónica del suceso de Bodas de Sangre, ¿vale? Hecha en el 74, y en 2015 la magnífica película Paula Ortiz, La novia, con Inma Cuesta como novia, Alex García como Leonardo, Asier Echeandía como novio y Luisa Gabasa como madre, que recibió un Oscar por esa, un Oscar, perdona, un Goya por esa puesta en escena, ¿vale? Es una película estupenda en la que se reconstruye de manera muy clara toda la imaginería onírica de Lorca, ¿vale? Voy a mencionar de todo este elenco unas cuantas, digamos las fundamentales, y quiero destacar dos o tres que sean muy, muy originales. Tengo además pequeños fragmentos. ¿Cómo vamos de tiempo, Antonio? Perdón, son y cuarto. Para dejar lugar a alguna intervención, yo diría que 5, 6, 7 minutillos más. Vale, de acuerdo. Entonces os voy a destacar solamente un par de puestas en escena y quiero poner vídeos para que veáis las más originales. Berta Martínez hizo una versión santera de Bodas de Sangre a partir de iconografía cubana, ¿vale? Es muy original y es una de las que huye más del andalucismo, que hasta ahora ha sido, digamos, el tema predominante en la puesta en escena. La de José Luis Gómez es de un andalucismo atronador. Vamos a compartir. Tenemos una pequeña escena
el enfrentamiento entre la novia y la madre. La construcción escénica de estas bodas de sangre debe mucho a una construcción anterior, de la casa de Bernarda Alba, en la que se veía claramente las escenas de luto en las que las mujeres estaban constantemente abanicándose unas a otras. Como veis, se utilizan elementos flamencos. ¿Se oye, verdad? No, no Se se oye oye. un poco de La aquella película manera. no se oye. Ahora, Siempre se oye muy mal, Julio, cuando compartimos vídeos. vale. Luego, Bueno. si quieres, hablamos de esto. Supongo que están en Teatroteca, luego lo puedes decir al final. Vale, luego está la teatroteca. Vamos a la siguiente producción. ¿Vale? Esta producción es la del 93. En ella, puedo ir comentando porque me interesa más que veáis las imágenes realmente a que veáis el vídeo. En ella... Pero has dejado de compartir, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí. Vale. A ver ahora. Sí. Vale. Esta del 95 trabaja en un solo plano y juega con la imagen del terruño, de la tierra que hay por debajo. Esto tiene mucho que ver con la estética de Lorca, de la técnica y teoría del duende, en el cual el duende sale de la tierra y se expresa por medio de los cuerpos de los personajes. Esto, claro, voy a quitar el audio. Esto, claro, tiene muchas repercusiones a la hora de construir escénicamente Bodas de Sangre, que es una obra en la que los personajes realmente son arrastrados por las fuerzas de la naturaleza. Ellos mismos no se pueden controlar, ¿vale? Digamos que conforma de manera muy clara una continuidad estética y yo diría que incluso filosófica con otras obras lorquianas, ¿vale? Esta de aquí, que sí estoy compartiendo, ¿verdad? Es una obra, una versión curiosísima, interesantísima, en la que se trabaja desde el clown, desde la estética del clown. Es una, como veis, es una producción, esta es la novia, es una producción en la que se huye del andalucismo y se une la estética del clown con un sentimiento trágico global. Los personajes van a estar maquillados como si se tratara de una especie de comedia del arte grotesca, dando el contrapunto a la comedia del arte burlesca que va a desarrollar Lorca en múltiples obras anteriores, por ejemplo, La zapatera prodigiosa o el Perlin Plin. ¿Sí? Esta es la madre. Fijaos cómo está maquillada, cómo se deja caer una lágrima negra. ¿Sí? La caracterización escénica es magnífica. Vale, voy a compartir ahora. Esta de aquí es la de 1941, Bodas de Sangre, que es el homenaje que hace el director argentino Jorge Eines a la versión de Schroeder. Esta es una versión alegórica en la que los distintos personajes de Bodas de Sangre y de otras obras lorquianas toman la voz. La madre aquí, claro, aparece desde la perspectiva del andalucismo, puesto que a Eines lo que le interesa es que cada uno de los personajes represente, digamos, una de las corrientes estéticas lorquianas. Aquí detrás, por ejemplo, podemos entrever, quizás se ve una imagen de la... grande a lo mejor.
se ve mejor en los laterales, como el plano está dividido en dos partes, una parte izquierda en la que está la iluminación clara, un tablado, y una parte derecha en la que tenemos personajes alegóricos de otras obras lorquianas que luego van a ir subiendo al estrado y ganando protagonismo. Y por último, luego hago un pequeño resumen un poco más claro, pero sí me interesaba que vierais las distintas producciones. Esta es la de Pablo Messier. Esta es una obra que huye del andalucismo y de los lugares comunes que se han estado poniendo hasta ese momento para hacer una estética contemporanista. La crítica no llegó a entenderla del todo, ¿eh? Hubo repercusiones, bueno, hubo críticas bastante crueles, porque la escena o la estética, más que de una boda gitana de principios de siglo XX, tenía que ver más con una boda cani, una boda, digamos, así, de gente de los arrabales del siglo XXI. Entonces, la fiesta, pues están tomando cocaína, múltiples drogas, los leñadores desaparecen y son chavales que están de fiesta, ese tipo de cosas. Bueno, yo no sé, no sé si funcionó muy bien o mal, pero fue una propuesta interesante. Es de destacar, mira, ahí el personaje Carlota Gaviño, que es esa actriz magnífica que hace de la novia, ¿vale? Y claro, por supuesto, la actriz que hizo de la madre que ganó el premio Max por esta interpretación. Aquí, en este momento, va de nuevo a describir los lugares comunes que hemos visto en prácticamente todas las obras o todas las puestas en escena de Bodas de Sangre, que siempre parten del texto original. El puñal, las adelfas amargas, el trigo, el bendito trigo bajo el que están mis hijos, la tierra y, por supuesto, la oscura raíz del grito, que es digamos, el verso final en el que se encapsula prácticamente toda la estética lorquiana. Voy a dejar esto de fondo y paso a compartir. Esta versión de Ariel García Valdés es la de la del clown, ¿vale? Es de destacar, por cierto, que la versión del clown es la única en la que hay un actor masculino para el personaje de la luna, ¿vale? Es la única de todas. Hay una versión antigua del 37 en la que se propone que sea un actor, pero esta es la única que respeta realmente ese elemento original. El espacio escénico está basado entre la parda tierra de la tierra parda, ¿no?, y desnuda de los secanos, y el azul del ciclorama. Encontramos un ciclorama posterior en el que se están proyectando imágenes azules, es decir, se combinan los grandes colores con los que va a trabajar Lorca prácticamente desde que él mismo dirigiera Bodas de Sangre en el 33, ¿no? Esta de aquí, tenemos la de Díaz Florián, con esta estética clownesca, de nuevo. La del Centro Andaluz de Teatro, que desarrollará enormemente el andalucismo, es la segunda que os puse. La de Eines, ¿vale?, de Bodas de Sangre del 41, y la de Pablo Messier. Bueno, la de Pablo Messier ha sido la última y la que ha sido recibida de manera más discordante, fundamentalmente porque intentaba proponer un Lorca renovado que huiría de todo ese tumulto de clichés en lo que se había convertido lo lorquiano y ofrecía un conjunto de nuevos clichés lorquianos que al fin y al cabo tenían que ver mucho con la cultura contemporánea. En breve y en resumen, como veis, la puesta en escena de Bodas de Sangre ha sido variada, ha sido muy amplia. Solamente me he centrado, aunque podríamos ver también las extranjeras en las que se producen en España o por compañías de producción española,
y sin embargo tenemos una serie de lugares comunes que hasta ahora se han repetido. La luna aparece representada por una mujer, cuando en el original es un hombre. Se destacan los colores en prácticamente todas, con un respeto claro a la visión lorquiana del cromatismo simbólico, y se contraponen digamos, el sentido local de la Andalucía profunda que intenta representar Lorca con la gran tragedia global que está intentando dar a luz, ¿no? Recordad que Bodas de Sangre, por supuesto, forma parte de la trilogía de la Andalucía racial que va a conformar con Yerma y con la Casa Bernarda Alba, digamos, lo más conocido del mundo lorquiano. En mi humilde opinión, me parece que lo más interesante ha sido siempre cuando se intentan contraponer esta estética concreta de este Lorca concreto, que es muy conocido, el Lorca andalusí o andaluz, que vemos en el Romancero Gitano y demás, con el Lorca digamos, de la vanguardia, el Lorca de Poeta en Nueva York, el Lorca de Así que pasen 5 años, etcétera, y que, claro, sería lo que están proponiendo ahora para hacerlo desde el mundo del títere, sería contraponerlo con otro Lorca estético, que es el Lorca del teatro de títeres, de la Zapatera prodigiosa, del Perlin Plin o del conjunto de obras de teatro del Cristovita y demás que él desarrolló con ese fin. Son Lorcas que al fin y al cabo conviven, porque el hombre pues, en realidad tuvo un desarrollo muy claro de distintas estéticas en los breves años que le tocó pisar esta tierra. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Julio. A ver, te pongo aquí. Estaba buscando cómo ponerte aplausitos, pero no sé. Sí, a mí también me parece compleja, pero interesante la propuesta esta de los títeres. Y en efecto, yo creo que el desafío en esos dos extremos, el andalucismo y la vanguardia, se encuentra Lorca. Lorca es eso, ¿no? Es una especie de tratar de convivir con esas realidades. Bien, creo que deberíamos aprovechar que tenemos aquí a Julio para hacerle alguna pregunta, sobre todo la argentinidad que nos escucha. A ver, argentinidad. Acá la argentinidad. Gracias, Julio. Muy interesante todo. Bueno, me anoté un montón de cosas y ahora tengo un lío acá. Pero hablaste de una apuesta de clown que es del año 88, ¿no? Que, Sí, eh, un momento. La de clown es la de Díaz Florián del 98, que luego se creará en 91. el 2001. Ok. Y esa apuesta huye del andalucismo, ¿no? Para hacer algo que tiende más a lo universal. Totalmente. La otra apuesta, la del 62, a la que le dieron con un caño los Sí, críticos, la de Tamayo. es más, sí, que es más abstracta, dijiste, la escenografía. Sí. ¿También la obra es más universal o hace una mezcla, o A ver, tiene escenografía abstracta, pero la obra sigue con el no, andalucismo? la obra sigue con el andalucismo en el figurinismo y en la gesticulación. Y encontramos además canciones que son canciones andaluzas. Hay un sonido de fondo ahí, ¿podéis a lo mejor quitar el audio? Hay canciones andaluzas, hay copla. Se tendía también al andalucismo. Eso sí, estaba contrarrestado por la inmensa presencia de los figurines de Caballero. Por la inmensa presencia de la escenografía de Caballero, que era general. De todas maneras, recordad que, Lorca propone llegar al universal por lo local, ¿eh? O sea, no es necesario huir del andalucismo. Lo que es posiblemente más interesante es no recalcar el andalucismo de manera constante, porque hay una serie de clichés en los que Lorca, como autor clásico que es, se le pone en escena siempre a partir de 3 o 4 clichés muy claros, que casi siempre vienen marcados por la lectura del Romancero Gitano. Realmente es donde viene. Y el Lorca del Romancero Gitano es un Lorca interesante, que duda cabe, es un Lorca del 28, que está... Y es un Lorca que va a convivir casi, bueno, con poco, porque el Lorca hace el Romancero Gitano del 24 al 27.
Él luego viaja a Nueva York en el 28, ¿no? Asiste al crack del 29, está unos meses ahí, y ese es el Lorca de los negros y el Lorca de Poeta en Nueva York. Es decir, eso es un Lorca puramente surrealista, ¿no? Y en ambos casos, si os fijáis, la cercanía es absoluta. Él no va a dejar de hacer una cosa para centrarse en la otra. Las estéticas van a convivir. Lo que es verdad es que la estética de los títeres es más cercano al primer Lorca, ¿no? El primer Lorca, por decirlo de alguna manera, porque una persona vive tan poco tiempo es difícil establecer etapas, ¿no? Pero una de las tendencias más claras de los años 20, ¿no? Que es en el año 22-23, cuando hace algunas de las producciones que luego va a representar con actores. Y esto yo creo es muy interesante, porque tanto Lorca como Arniches como Valle Inclán, ahora que estáis con el tema de los títeres, hacen títeres humanos y desarrollan una teoría del títere humano, que tiene mucho que ver con cómo se entiende la comedia del arte en los años 20. La comedia del arte y la farsa, ¿vale? Valle Inclán, en el Esperpento, trata a sus personajes como si fueran títeres, a partir de los cuales tú no te puedes identificar, ¿vale? O con los cuales tú no te puedes identificar. Por eso la tragedia española no es tragedia, porque la gran tragedia es la europea. Y la tragedia española es una tragedia realizada con personajes guiñolescos. La Arniches tiene una tragedia que se llama la tragedia grotesca, que son títeres que a la vez intentan epatar al público, empatizar con el público, establecer una línea de conexión. Se está rompiendo es el momento de la vanguardia, claro, se está rompiendo la línea mimética a partir de la cual tú te identificas con el personaje que estás viendo. Y el Lorca del Cristóbal de los años 20 y el Lorca que organizará su segunda fiesta teatral, que va a ser una que haga en su casa el 6 de enero, va a reconstruir ahí los dos habladores de Cervantes, primero con títeres y luego con personas. Entonces hay una continuidad. Si queréis tirar de la combinación de títere-persona en un juego pseudo-cantoriano, digamos, no títere o maniquí o algo así, puede funcionar perfectamente, porque Lorca lo hace. O sea, los dos habladores, la versión que él dirige del clásico que entonces se atribuía a Cervantes, primero lo hace en versión de títere y luego lo hace en versión humana, digamos. Ahí sería muy importante el figurinismo y, claro, la caracterización y el maquillaje de las personas, que funciona muy bien con el clown. La versión está de clown, no hace falta ir necesariamente al clown. ¿Entendéis? Pero por ahí se puede trabajar, porque gente está trabajando con una máscara pintada, ¿no? Sobre la cara. Y ahí hay lugares comunes lorquianos importantes, ¿eh? El payaso triste, que él mismo dibuja en muchas ocasiones, Pierrot, ¿vale? Incluso podríamos tirar de las representaciones de estas representaciones priápicas de Pierrot para caracterizar a Leonardo, por ejemplo, ¿no? Porque Lorca tiene un Pierrot priápico que es como la esencia de la masculinidad absoluta, ¿veis? Y a la vez hay un payaso triste que es un hombre más andrógino, menos masculino, digamos. Entiéndaseme bien, ¿no? Menos masculino en términos de los años 20, ¿no? Del siglo XX. Yo creo, Julio, que mi versión de Aguilar está censurada. El priápico este no lo recuerdo. Quizá lo ha bloqueado mi subconsciente. Pero El Pierrot priápico no, es un cuadro. Pierrot priápico es uno de los dibujos que él hace. Ese dibujo viene en Aguilar en el apéndice. Sí, hay varios. Él utiliza a Pierrot constantemente. Sí, lo recuerdo, pero no los personajes favoritos. Y hay uno en el que aparece un pene, aparece un falo abajo del todo, agigantado, enorme, ¿vale? Y es este Pierrot priápico, al que luego se va a referir en varias ocasiones, ¿no? Bueno. En la prosa, en las cartas. Ya. Esto del pene gigantesco sería un momento curioso para cerrar la intervención, pero si hay alguna pregunta más, creo que la podemos tomar.
Si no, Julio, no sé, Wallace, si conocéis la Teatroteca, quizá podías mostrar qué es un segundo, porque creo que les vendría... Tiene Leo Sí, Palermo, se le está poniendo... yo no sé. Ah, Leo quería hablar, sí. No, perdón, quería hacer una pregunta chiquita, pero Julio, impresionante charla, muy bueno. Te quería hacer una pregunta con respecto a las lecturas, ¿no? Porque hiciste una gran comparación y después nos ofreciste un resumen tratando de como explicar qué claves de lecturas atravesaron las distintas escenificaciones, pero lo que yo te quería preguntar, en definitiva, después de todo este estudio que hiciste vos, ¿cuáles serían las claves de lectura que crees que deberían tener, ¿no? Si vos tuvieses que hacer tu escenificación, ¿qué tomarías? Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos debatiendo todo esto del tema de la adaptación, pensamos no argentinizarlo mucho a Lorca por un tema de, bueno, no sé si un poco de conservadurismo, pero con todo lo que estuvimos charlando, o lo que estuviste hablando, me parece que va a ser difícil hacerlo medio andaluz porque nosotros no tenemos eso. Así que en todo caso, preguntarte a vos cuáles serían las claves que podríamos llegar a tomar para esto. Qué buena pregunta, pero bueno, Dios me libre a mí de decirle a nadie cómo tiene que hacer una puesta en escena. O sea, ¿cómo se puede trabajar desde, cómo se puede trabajar desde Argentina a Lorca? Pues podéis hacer varias cosas. Una es la que hizo Jorge Inés, que es reconstruir un hito de la historia escénica argentina de la puesta en escena de Bodas de Sangre, que es el Schroeder echándose encima una producción lorquiana en 1946. Recordad que en el 48 hay gente que acaba metido ahí en Valle de los Caídos, trabajando a marchas forzadas por poner un Viva Lorca en mi en mi universidad, en la Facultad de Filología de la ahora Facultad de Filología de la Complutense. Es decir, es un hito histórico, ¿no? Se puede intentar buscar documentación sobre esa primerísima puesta en escena de Lola Membrives y complementarla con la puesta en escena y la película, de la que podéis sacar muchísima información, de la Xirgu, por supuesto, pero yo no sé si estáis ofreciendo algo necesariamente nuevo, puesto que en ambos casos tienden hacia el andalucismo que el propio Lorca promocionó, ¿no? como, digamos, como recurso comercial. Lorca sabe que él va a vender menos con el teatro imposible, de hecho a su teatro, un teatro oscuro, difícil, del público y de así que pase 5 años, lo va a mantener que no se puede representar, que es un teatro ciertamente representable, que es un teatro que necesita un nuevo público, de ahí el título, ¿no? Que se tiene que representar bajo la arena, cuando pase todo y podamos verlos todo con cara nueva, ¿no? Entonces hay que entender que el andalucismo en Lorca es también un recurso comercial. Entonces él no está diciendo a la gente que tienda a lo andaluz, ¿vale? Él cree, de hecho, que lo andaluz o el explotar temática de carácter de la Andalucía trágica puede llevar a lo global, porque al fin y al cabo son tragedias que uno tiene. O sea, una mujer que se enamora de un hombre y no es capaz de controlarse y lo abandona y abandona a su marido o abandona a su novio en el altar. Una mujer que se enamora de un hombre y que lleva la contra a la familia, en el caso de Bernarda Alba. Una mujer que no puede tener un hijo o que no puede tener hijos, en el caso de Yerma. Es decir, estos son temáticas de pasión primaria, de pasión concupiscible, que se diría en el momento, muy acendrada y obviamente universales por su propia naturaleza. ¿Que podéis hacer una lectura argentina? Es que yo no veo por qué no. Que no, o sea, si queréis trasladarlo a otros ambientes locales, a Lorca, recordad que le encantaba Argentina. Eso para empezar, ¿vale? Que es donde él tiene gran parte de sus primeras grandes producciones, o sea que sería muy respetable. Hay que tener en cuenta también cómo se desarrollan las puestas en escena que eso no las he seguido,
la continuación de las puestas en escena de la Margarita Xirgu, ¿no? Porque ahí ella desarrolla toda la, digamos, un conjunto importante. A lo mejor tiene 150 funciones distintas la puesta en escena o la escenificación de Margarita Xirgu, digo, después de la muerte de Lorca, ¿no? Ya en el exilio, ¿no? de Bodas de Sangre. Y habría que ver si ella misma no incluye elementos argentinos para llegar al público. O sea que a mí me parece que la estética, por cierto, la estética del guiñol, la estética del títere, es una estética propia de Lorca que responde a uno de los grandes planteamientos estéticos que él se plantea, que es si el títere llega a comunicar con el público o no, si puede comunicar un pathos trágico o no. Recordad, por ejemplo, que el Perlimplín, que es una obra en la que los muñecos es una obra de muñecos, se llama Aleluya erótica. Son muñecos basados en cómic, el equivalente al cómic de los años 20, en el que, claro, son muñecos y por lo tanto no son personajes con los que te puedes identificar de manera aristotélica, porque están por debajo de ti, es decir, son personajes cómicos. Y sin embargo los eleva, porque Perlimplín empieza siendo un personaje parecido a un pantalón grotesco, una especie de viejo verde, y sin embargo acaba muriendo de manera heroica. Y es ya un títere, es un títere humano, ¿entendéis? Entonces, él mismo se está planteando los límites de la representación por medio de estos muñecos. Lo mismo ocurre con las figuras de la comedia del arte, que lo utilizará de manera constante, ¿entendéis? O sea que a mí no me parece una mala opción ir hacia el mundo del títere y además me parece una opción muy lorquiana. O sea, yo creo que Lorca lo respetaría. Tened en cuenta que está haciendo esto y poco antes ha hecho el público. En el público tenemos personajes que son caballos y están hablando. Y que Bodas de Sangre no es una obra realista. En Bodas de Sangre, o sea, es una boda, obviamente, sí, es realista, porque tiene elementos realistas, pero es un momento, muchos momentos están hablando en verso. Eso ya es una ruptura con el realismo tradicional y eso Lorca lo sabe. Es un gran poeta, es un gran constructor de escenas. Bien, no sé si habrá presupuesto Guadalupe para caballos, pero hay que planteárselo. Hay Sí, cero, una manera. cero presupuesto. Estamos buscando financiación, de paso. Por supuesto. Bueno, tenemos que cortar aquí porque... Ay, Dios, Clea. ¿Un minuto? Sí, no, es que logré prender la cámara, solamente quería saludar y agradecerle a Julio. Y nada, que me parece... ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Ah, en un lugar muy ruidoso además. Pero me parece muy interesante que haya rescatado lo de los títeres porque los chicos estaban ya como dudando de eso. Y yo creo que, supongo que en España será igual, pero acá hay mucha apuesta casi escolar de Bodas de Sangre y en un registro muy mimético y muy de identificación y malo en líneas generales, Claro. por lo cual no estaría mal tal vez rescatar una versión, como decía Julio, la obra no es realista en algún sentido y sin embargo es como lo que más se toma desde un lugar sencillo de, bueno, representemos Bodas de Sangre así nomás. Y bueno, quizás es el desafío de hacer otra cosa y de cruzar con otras vertientes de Lorca. Así que muchas gracias por la charla. Vale, muchas gracias a ti. Gracias por invitarme. Recordad que el títere es totémico. O sea, el títere no tiene por qué ser necesariamente burlesco ni cómico. En la Edad Media se representaban pasiones de Cristo con títeres autómatas que se podían mover. Y obviamente había una identificación y obviamente había una idealización del sufrimiento de este títere. No es, ¿vale? No, es que hay una pequeña confusión al respecto del mundo del títere y los muñecos de Guiñol y los muñecos de Dedo no tienen por qué ser exclusivamente cómicos. Y en el caso específico de Lorca, no lo son. De hecho, el Perlimplín no lo es. Sí, de hecho nos remite al mundo de la máscara. O sea, solemos igualar identificación con representación mimética con seres humanos, sin embargo, la tragedia clásica obviamente va con máscara. U otras tradiciones teatrales
y no por ello burlesca ni te dejas de identificar porque el señor lleve una máscara triste. En fin. Bueno, tenemos que cortar. Gracias, Julio, por la intervención y gracias a los asistentes aquí y en otros lugares. Y te veo mañana, Julio. Luego ya te escribo. Vale, muy bien, nos vemos. Muchas gracias a todos por estar ahí.